Hace 3 años que, surgidos casi de la nada, empezaron a pedalear por nuestras ciudades los riders, repartidores en bicicleta que entregaban comida a domicilio. Pronto surgió la duda sobre sus condiciones laborales. Yo era un falso autónomo, estuve trabajando para Deliveroo como rider, como mensajero en bici, durante unos 10 meses aproximadamente. Y lo que me hace ser falso autónomo es que tenía que darme de alta como autónomo en la Seguridad Social, pero me estaban tratando como un empleado, es decir, ellos me daban los horarios, ellos me daban el sueldo, no podía negociar nada. Víctor es una víctima de la precariedad laboral, pero el suyo no es un caso aislado. Según las asociaciones de autónomos, en España hay entre 100 y 200.000 personas en su situación, empleados encubiertos, pero dados de alta en el régimen especial. Se está extendiendo la figura del falso autónomo porque están dejando que se extienda la figura del falso autónomo. Es decir, estas empresas han llegado y han empezado a emplear una figura que ellos saben que no pueden utilizar, nos han reconocido que no pueden utilizar, pero que la están usando porque les están dejando usarla. Este valenciano es el primero con una sentencia firme por despido improcedente contra Deliveroo. La empresa de mensajería ha retirado su recurso en los tribunales y ha aceptado la condena. Alega que los costes superan la cantidad en disputa y añade que el caso solo afecta a un repartidor, con un modelo de colaboración que ya no existe. Mientras las plataformas de riders que luchan contra la precariedad en el sector celebran este fallo. No tenemos derecho a vacaciones. No tenemos derecho a una negociación colectiva, no tenemos derecho a una indemnización por despido y demás. Todos esos derechos que tienen los trabajadores, es decir, que están recogidos en el Estatuto General de los Trabajadores, pues directamente no los tenemos. Y ellos se aprovechan de eso, es decir, el hecho de que seamos falsos autónomos les da una posición de poder muy grande. Glovo es una de las competidoras de Deliveroo en el mercado. Lleva 3 años operando y tiene más de 5.000 mensajeros por el mundo. Su presidente nos recibe para hablar sobre las sanciones que le ha impuesto Inspección de Trabajo por contratar falsos autónomos. Los tribunales todavía no han resuelto estos expedientes, pero la compañía ya ha ganado 2 sentencias en primera instancia que reconocen la independencia de sus repartidores. Hemos tenido varias inspecciones autonómicas, algunas a favor, algunas en contra. Lo último que sabemos es que estas inspecciones ya nos han comunicado que ellos no son competentes para evaluar el caso y que lo mandarán a los tribunales, donde ya hemos tenido una sentencia favorable, de hecho 2 sentencias favorables, donde se demuestra que tal como trabajamos y tal como trabaja la plataforma, nuestra relación con los Glovers no es de dependencia. Detectar el fraude no siempre es sencillo. A veces el falso autónomo se confunde con el trade, el trabajador dependiente económicamente, una figura legal a medio camino entre el asalariado y el que desarrolla su labor por cuenta propia. El trade va a percibir el 75% de sus rendimientos económicos de solo un cliente, pero esto no implica que pierda su autonomía, su libertad, su posibilidad de gestionar su tiempo. En el momento en el que un autónomo tiene un horario fijo laboral, tiene una remuneración fija, pero sus cotizaciones sociales son abonadas por él mismo, en ese momento pierde totalmente su autonomía y se convierte en esta figura que llamamos falso autónomo. El falso autónomo también ha irrumpido con fuerza en el mundo del derecho. Según la Confederación de la Abogacía Joven, el 50% de los profesionales que inician su carrera sufre precariedad laboral. Tienen que pagar ellos sus cotizaciones sociales, es decir, adscribirse al RETA, y sin embargo cumplen horarios, tienen un salario fijo que en ocasiones es muy bajo. Estamos hablando de que incluso hay jornadas maratonianas de 60 horas semanales y solamente perciben 600 euros mensuales. La Asociación de Trabajadores Autónomos dice que la cifra total de empleados encubiertos no ha crecido en la última década, pero sí han aumentado los sectores en los que se utiliza. Medios de comunicación, aseguradoras, industria alimentaria abusan del fraude para ahorrar en gastos de personal. En el año 2007 el número de falsos autónomos se concentraba
de una forma brutal en la construcción. Prácticamente podríamos decir que cotizando en el RETA estaban prácticamente lo mismo, unos 100.000, pero el 80% estaban en la construcción. En estos últimos tiempos lo que ha ocurrido es que en lugar, con la caída de la construcción durante la crisis, hemos visto cómo los falsos autónomos se han concentrado en otros sectores. ¿Por qué un empresario elige la figura del falso autónomo? Principalmente por ahorro de costes. Piense que la Seguridad Social puede dejar de recaudar cada año en torno a 450 millones de euros por no encuadrar correctamente a los trabajadores. Uno de los últimos sectores donde ha saltado la alarma de la precariedad es en el de la alimentación. Inspección ha destapado más de 5.000 falsos autónomos en Servicarne, una cooperativa que supuestamente actuaba como sociedad pantalla, facilitaba mano de obra especializada a la industria cárnica. Para poder trabajar, los operarios estaban obligados a hacerse cooperativistas y a darse de alta en el régimen especial. Yo me entero que hay un trabajo en esta empresa que se paga muy bien, que son muchísimas horas, pero se paga muy bien. Yo me veo en un apuro y vengo a esta empresa. Conozco gente que trabaja dentro, tengo alguna amistad dentro y eso, y me dicen, esto es lo que hay. Aquí no hay festivos, aquí no hay navidades, aquí las vacaciones son como son y cuando son, y tienes que ser de una cooperativa y autónomo, si no, no puedes trabajar. Y tú dices, pues yo necesito trabajar, por eso no denuncias. Y si me quedo sin trabajo, eso es lo que pensamos todos, si me quedo sin trabajo, ¿cómo pago yo mi casa? ¿Cómo alimento a mi hija? ¿Cómo? Por eso no denuncias. Curras, hasta que no puedes más y dices, a otra cosa. Preguntamos a Servicarne por la situación y nos remite a su web donde niega el fraude. Intentamos también contactar con las empresas a las que proporcionaba trabajadores. En muchas de ellas los autónomos estaban en las mismas condiciones que los empleados. Tenían horarios fijos, precios impuestos y ninguna independencia. Solo nos atienden en este matadero de Barcelona. Aquí nos cuentan que los operarios que les facilitaba la cooperativa estaban separados del personal de plantilla. Las empresas no tenían manera de saber si es que había alguna irregularidad, que a día de hoy todavía no sabemos si realmente existe una irregularidad. Se ha llegado a una conclusión y la consecuencia de esa conclusión es que los trabajadores tienen que ser absorbidos por las empresas que eran centros de trabajo en la que la cooperativa tenía socios cooperativistas. Inspección reclama multas millonarias a unas 50 empresas que contrataban el personal de Servicarne. Tienen que pagar las cotizaciones a la Seguridad Social de los últimos 4 años de estos trabajadores. La mayoría ha recurrido y espera la decisión de los tribunales. Si realmente había una situación precaria para algún socio cooperativista, se tendría que haber solucionado esa situación precaria en concreto. No a todas las empresas que teníamos contratados servicios de Servicarne, meterlos en el mismo saco y las mismas consecuencias para todos. El escándalo de la carne ha sido el desencadenante de un plan director que el Gobierno ha aprobado con el objetivo de perseguir 40.000 contratos ilegales. El papel de la Inspección de Trabajo y el cruce de datos con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria es clave para obtener resultados. En lo que va de año, la Oficina de Lucha contra el Fraude ha destapado 17.000 falsos autónomos. Todo mal uso y abuso de una figura pues supone una precarización del mercado laboral o de las condiciones de trabajo. Además del perjuicio causado a los derechos de los trabajadores, implica una competencia desleal entre las empresas que cumplen con sus obligaciones legales y, sobre todo, produce una minoración en la capacidad recaudadora de la administración pública y, en especial, de la Seguridad Social, que es una fuente de financiación muy importante para nuestro estado de bienestar. El plan del Ejecutivo prevé más inspecciones de oficio. Para los afectados, estos controles son fundamentales, ya que les protegen del riesgo que supone para ellos denunciar, porque, aunque el suyo sea un trabajo precario, es el único que tienen.